En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hace unos días, hace 2 domingos, estábamos celebrando la Jornada de los Pobres, la segunda jornada de oración por los pobres. Esta es una iniciativa del Papa Francisco porque quiere que también nosotros hagamos conciencia de los pobres que existen en el mundo. Yo quiero decirles que, de acuerdo a la Organización Mundial que lleva hace estas encuestas, lleva el récord de la población, pues se señala que 1 de cada 7 personas en el mundo están en extrema pobreza. Y en México, 1 de cada 10. Y claro, uno podría decir: ¿dónde están esos pobres? Que no los veo. Claro, no los veo porque no los quiero ver. Muchas veces nos hacemos indiferente al pobre, el que está ahí al lado en la calle pidiendo limosna, al que está en los cruceros de las calles. En ocasiones, ciertamente, ya sabemos que hay algunas personas que engañan, ¿verdad? Vivales, les decimos aquí en México, pero no todos son iguales. Pero además nos es más cómodo no verlos, ¿eh? Así un poquito en esta dimensión de, pues si no los veo, no existen, pero ahí están. Por eso el Señor Jesús nos dirá al final de los tiempos, en aquel juicio, cuando nos diga: pues vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estaba solo, estaba encarcelado, estaba enfermo y me auxiliaron. Bueno, pues aquellos que saben tener ojos, que tienen ojos para ver y detectan este tipo de pobreza y los atienden, pues podrán recibir estas palabras del Señor Jesús: vengan, benditos de mi Padre. Y habrá algunos otros que dirán: pero ¿y cuándo no te lo hicimos, Señor? Pues si nunca te vimos. Y es de que el Señor Jesús no solamente está ahí en el pobre que no vemos, sino que el Señor está en él. Por eso, Teresa de Calcuta pedía mucho, o decía así: busquemos y encontremos a Jesús oculto en el rostro del pobre. Y todo esto viene a colación porque la primera parte del texto del Evangelio lo podríamos dividir en 3 partes, lo que escuchamos. Primero, el Señor Jesús curando a los lisiados, a los mudos, a los ciegos. Después, preocupado por las personas que están ahí presentes y que no tienen qué comer. Y en tercer lugar, pidiéndole a los apóstoles que ellos le ayuden a saciar el hambre de aquellos que estaban a su alrededor. Así vemos al Señor actuando, observando la realidad, analizando la situación. Bueno, ahora ya ven,
en algo han mejorado, pero ahora tienen otro tipo de hambre, otro tipo de necesidad, pues el Señor Jesús también estará dispuesto a ayudarlos. Nosotros conocemos que hay algunos procesos de ayuda al pobre en donde no solamente se le pretende dar un alimento, sino incluso se le invita a un proceso en donde él pueda ir recuperando su dignidad, no solamente en lo material, sino en el ánimo, ante la tristeza, ante la depresión en la que puede haber caído por la situación difícil en la que vivía. Y entonces estas acciones que también promueven al ser humano, que promueven al pobre, pues son verdaderamente acciones muy loables. Claro, ahí estaríamos nosotros hablando de una sociedad que se organiza. Por eso le damos gracias a Dios también por estas acciones, por ejemplo, aquí en mi parroquia, en donde la comunidad en cada celebración eucarística, la dominical, viene y nos deja algún producto no perecedero y luego con ello organizamos algunas despensas, despensa de la fraternidad, y así llegamos a muchas personas. Y todavía hay mucho más por hacer. Pero yo lo que hoy quisiera señalar es de que definitivamente el Señor hoy nos está invitando a que en el nombre de Él podamos ser sencillos y más atentos a las necesidades de los demás y que también podamos ser sus manos, sus pies, sus ojos para ayudar al prójimo. Porque Él podría haber dicho, ¿qué es lo que tenemos? Pan, peces, muy bien, díganles a todos que se sienten y entonces ahí en donde están les va a aparecer la comida. No, el Señor Jesús oró, hizo esta acción de gracias, esa acción eucarística, ocurre la multiplicación y se lo da a los apóstoles para que ellos también le den a los demás. Va a decir, es una expresión de Juan Pablo II, que sobre toda posesión pende siempre una hipoteca de justicia. De tal manera que el Señor Jesús quiere también solucionar muchos de los problemas que hay a nuestro alrededor con la ayuda de cada uno de nosotros. Así de que hoy podríamos decir, tengo que aprender a ser sensible ante las necesidades que hay en el mundo. Tengo que buscar algunas personas concretas a las que yo pueda ayudar. Si es posible, organizarme con otros más para que podamos hacer una acción conjunta y duradera. Y no solamente la limosna, que a lo mejor calma un poquito mi conciencia porque hoy ayudé a este pobre y ojalá la próxima semana no me lo vuelva a encontrar aquí. No. Fíjense todo lo que significa todo este cambio de mentalidad que no lo logramos percibir como revolucionario, pero que lo es. Sobre todo esto se percibe mejor ahí en la India o en Oriente, en donde el pobre se le considera que es pobre porque ya le tocaba y nadie se mete con ellos. Pero la creatividad cristiana hace que nosotros no seamos indiferentes a los demás, que no nos encerremos en nuestro egoísmo, sino que la capacidad de amar hace que salgamos de nosotros. Entonces, mirar la pobreza que hay la realidad que hay a nuestro alrededor, concretizar en algunas personas, no vamos a poder resolver todo, pero quizás sí hay algunas personas de manera muy concreta que podemos ayudar. Organizarnos, esto ya mucho mejor, si invitamos a otros para que vengan y nos ayuden y establecer entonces un sistema continuo que además de dar algo, pueda efectivamente promover, ayudar a la persona, generar un proceso de recuperación integral de la persona necesitada a la que estamos ayudando. He hablado propiamente del pobre material, pero recuerden que hay una pobreza todavía mayor, que es la pobreza moral. Y ahí nos encontramos entonces a la prostituta, al drogadicto, al alcohólico, a la persona que está en depresión.
Quizás a ellos no necesitamos tanto cosas materiales, pero sí una palabra de cariño, una palabra de aliento. Necesitamos definitivamente establecer estos caminos que nos ayuden a estar cercano a los más pobres y necesitados, en lo moral, en lo físico. Y concluyo yo hablando también de otra pobreza, que a lo mejor esta la podemos de alguna manera solucionar, que sería la soledad. Curiosamente, Teresa de Calcuta, de nuevo, ella decía, en los grandes países en donde aparentemente todo está resuelto, la mayor pobreza que yo encuentro es la soledad. Tantas personas que no quisieron casarse, no quisieron tener hijos, tantos ancianos o enfermos que ahí están solos, y tantas personas a las que nosotros podríamos ayudar. En fin, que el Señor, pidámosle hoy, que el Señor abra a cada uno de nosotros los ojos para poder ver al pobre, de la manera que sea, porque está solo, porque es pobreza material, porque es pobreza moral. Que su Espíritu nos ayude a concretizar algunas ayudas, si es posible, de manera organizada con otros hermanos, y si es posible, algo estructural, que no sea como una flor de un día, sino algo que quede de manera permanente. Y hoy simplemente diría, porque el Señor Jesús partió aquellos panes, se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Gracias, Señor, por lo que tú me das, para que yo lo reparta con aquellos que me rodean. Gracias, Señor, por lo que tú me das, para que yo lo comparta con aquellos más necesitados que me rodean. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y sobre aquellas personas que se han de ver beneficiadas por tu misericordia, enriquecida o motivada por la misericordia de Dios. Dios te bendiga.